Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Esta es la Tierra. De ella hemos hablado en bastantes ocasiones. Os hemos mostrado extrañas imágenes en el Google Earth. Pero las imágenes que os vamos a mostrar hoy son todavía más extrañas, si cabe. Lugares que han sido parcheados, ubicaciones misteriosas, símbolos en el suelo, satélites fotografiados que parece que tienen algo cerca y muchas más cosas. Pero estamos en el Google Earth y no vamos a empezar por nuestro pequeño planeta azul. Nos vamos a ir al cielo, al Google Sky. El Google Sky, aquí le tenemos. El Google Sky. Si nosotros nos fijamos en una noche en el cual esté despejado el cielo, podemos ver millones y millones de estrellas. Una de las constelaciones más significativas, concretamente, es la constelación de Orión. Aquí la tenemos. Este es el cinturón de Orión y esta es la nebulosa de Orión. Vemos que en la constelación de Orión parece que está todo correcto en el Google Sky, pero sin embargo ocurre algo extraño. Si nos vamos a la ubicación que os vamos a mostrar ahora, alguien ha decidido borrar una parte del cielo, como podéis ver aquí. ¿Quién ha borrado esa parte del cielo? Ese recuadro que podéis ver en este punto. ¿Quién ha sido? ¿Qué oculta ese parche negro? Porque os puedo asegurar que los satélites astronómicos y los telescopios han fotografiado esa zona hace tiempo. Y os voy a poner una superposición de lo que antes había ahí. Era esto. Sí, aquí lo podéis ver. La superposición no es muy correcta, pero se puede ver claramente que ahí había estrellas. Y sin embargo, en el Google Sky alguien ha metido este parche. ¿Por qué han metido este parche? ¿Qué es lo que oculta esta zona? No tenemos ni idea. Pero os daré una pista. Os diré que cuentan y comentan que el famoso planeta Nibiru dicen que llegaría por la constelación de Orión. Tal vez este parche misterioso oculta a nuestro planeta Nibiru o planeta X. No lo sabemos, pero desde luego el parche ahí está y se puede ver claramente, como veis. Oculta claramente una buena parte del cielo. Evidentemente, si echáis para atrás os dais cuenta que desaparece, porque es mínima en comparación con toda la bóveda celeste, pero si nos acercamos se puede ver claramente el parche. Pero vámonos a otro sitio misterioso. Este concretamente está en la Tierra, nuestro querido planeta, el planeta Tierra. Si usted decide ir de vacaciones este próximo verano y decide ir a una isla que se llama la isla de Sandy, le recomendamos que no vaya, porque esta es la isla de Sandy, la que le vamos a poner ahora, situada en el Océano Pacífico. Sí, ahí en ese circulito que veis amarillo debería haber una isla. Podéis comprobarlo vosotros mismos con las, digamos que, latitud y longitud que os pone aquí abajo. ¿Dónde está la isla de Sandy? Y sin embargo, en otras versiones de Google Earth y en otras versiones de otros navegadores globales de otras plataformas, antes la isla de Sandy aparecía así. Un parche, como lo que estáis viendo. Era un parche. Y en estos momentos la isla de Sandy ha sido literalmente borrada. Alguien la ha borrado. ¿Qué importancia tiene esa isla? ¿Qué es lo que se oculta ahí? ¿Tal vez una base militar? ¿Tal vez una isla emergente que a veces está y a veces no está? ¿Tal vez algún secreto importante? Lo cierto es que antes estaba parcheada y ahora ha sido camuflada por el entorno acuático que había en la isla de Sandy.
Como ya he dicho, le aconsejamos que no vaya de vacaciones allí, porque posiblemente tenga problemas incluso de encontrar esta misteriosa isla. Pero vámonos a otro sitio bastante más alejado de, por supuesto, Nueva Caledonia, Australia, las Islas Salomón. Esto está en otro sitio. Esto que os vamos a mostrar se encuentra concretamente en Estados Unidos, en Canadá. Y en Canadá, cerca de la zona de los Grandes Lagos, se ha podido fotografiar un satélite a baja órbita. Curioso, ¿verdad? Los satélites a baja órbita suelen ser satélites espía. Se sitúan a baja órbita para poder fotografiar o hacer prospecciones más correctamente del suelo o de ubicaciones concretas. Observad este misterioso satélite. Vamos a acercarnos. Si le veis de cerca, parecería que nada hay anormal en él. Y sin embargo vemos que alrededor de ese satélite hay como unas extrañas esferitas luminosas. Aquí, 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 en esta parte, aquí, y daría la sensación incluso de que las esferas se mueven, dejando una leve estela. Algunos de vosotros podéis pensar, bueno, serán antenas, y al final de las antenas han decidido poner una bolita. Sospecho que eso no es así. Y tampoco se trata de objetos que se encuentran en el agua, como por ejemplo el yate que aparece, la pequeña embarcación que aparece aquí. ¿Qué son estas pequeñas esferas que rodean este extraño satélite? ¿Qué son? ¿Orbs, quizás? ¿Forman parte del satélite? No lo sabemos. Pero desde luego están. Y no tenéis más que ir a esta ubicación y comprobarlo por vosotros mismos. Nos vamos a ir a otro sitio. A Nuevo México, concretamente. Nuevo México tiene un sitio interesante. Las antiguas culturas que habitaron Nuevo México dejaron estos extraños símbolos para quizás sus dioses. Observad esta cruz y, por supuesto, este simbolismo que tiene gran tamaño. No penséis que es pequeño. Vamos a hacer una medición. La cruceta es de lado a lado, pues ni más ni menos que de 300 metros, algo más. Y este tipo de cuadrado que hay sobre la misma tiene 230 metros. Es extraño. Incluso este cuadrado parece ser que nos recuerda a un misterioso ojo, como una representación parecida a un ojo, simétrico por cierto. ¿Qué es concretamente este misterioso o esta misteriosa ubicación que parece realmente antigua? Extraño, ¿verdad? Vámonos a otro sitio. Nos vamos a ir a Australia, concretamente a Uluru. Uluru, como lo habéis oído. Esto que veis aquí es Uluru, un enorme promontorio de roca que aparece en el desierto, en mitad de la nada. Uluru. Aquí está. Alrededor de Uluru no hay más que arena lisa y arena dura. Y sin embargo, en mitad de Uluru, en mitad de este desierto, aparece este impresionante promontorio. Este impresionante promontorio tiene su historia. Dicen que es mágico los aborígenes australianos. Cuentan que los dioses efectuaron una gran batalla para intentar conseguir la mano de una diosa. Y esa diosa tenía forma de reptil, según la leyenda de Uluru. Lo podéis comprobar. Nuevamente nuestros amigos los reptiles ahí están, en Uluru, en ese promontorio sagrado que se encuentra en Australia. Vamos a otro sitio. Vamos concretamente a Kazajstán. Kazajstán, en Asia. Esto es Kazajstán. Y concretamente dentro de Kazajstán hay un extraño símbolo. Vamos a ir a él.
este que veis aquí. Si observáis detenidamente, es por supuesto, un pentagrama invertido, mirando hacia el sur. Vamos a colocar correctamente el norte. Un pentagrama invertido. Tal vez algunos de vosotros penséis que ese es para la orientación de los satélites, pero sospecho que no han colocado ese enorme pentagrama en Kazajstán para orientar los satélites. Además, su tamaño es bastante considerable, más de 200 metros de lado. Os contaré una curiosa historia de Kazajstán. Kazajstán es un país muy extraño, poco se sabe de él. Digamos que entre los siglos IX y X, en Kazajstán reinó un misterioso rey. Un rey absolutamente malvado. Algunos diréis como que a la mayoría de todos, pero este era especialmente malvado. Este rey que habitó Kazajstán se dedicaba a hacer el mal siempre que podía, y sus gentes eran parecidas. Las gentes que habitaron hace más de 1000 años Kazajstán eran famosas porque solían asaltar, robar y violar todas las caravanas y diligencias que venían en la famosa ruta de la seda y desde ubicaciones como la propia Rusia. Finalmente, ese misterioso rey malvado, que se dedicaba a hacer magia negra, fue amenazado por las grandes tropas de Rusia, diciendo que o cambiaba su actitud o tendrían que conquistar el país. Las gentes que atravesaban Kazajstán se quejaban constantemente al Imperio ruso. No podían evitar ser asaltados, violados y asesinados cuando cruzaban el territorio kazano. Y ese extraño rey, Bulan, que así se llamaba, hacía magia negra, hacía sacrificios. Era un rey mago negro, absolutamente malvado y cruel. Finalmente, y debido a las presiones de Rusia, decidió pasarse a una religión próxima a Babilonia, porque él procesaba antiguos ritos babilónicos de sacrificios humanos y magia oscura. Y se cambió. Tanto él como todo el país se modificó a esa religión. Si tenéis curiosidad, buscad la religión de la que estoy hablando. Vámonos a otro sitio. Nos vamos a ir concretamente al Golfo de Cambaad. Vamos allá. Este que nos estamos aproximando es el Golfo de Cambay, pone aquí. En realidad tiene otro nombre, es Cambaad. Si yo me acerco al Golfo de Cambaad, observad lo que ocurre. Me acerco, me acerco, me acerco. ¿Y qué está ocurriendo aquí? No puedo ver el Golfo de Cambaad. Está misteriosamente censurado. ¿Es un error de Google? ¿Hay un problema de mapas? ¿Están solapados? ¿Qué ocurre aquí? Y la verdad es que ocurre en todo el Golfo, ni más ni menos. Es extraño. Lo podéis intentar vosotros. Tal vez sea un problema de mi navegador. Pero creo que no. Os estaréis preguntando por qué quise entrar en el Golfo de Cambaad. Pues quise entrar e investigar esta zona porque me consta que ahí han descubierto impresionantes ruinas submarinas, pertenecientes a alguna cultura o civilización hundida por las aguas. Y cuando llegué allí e intenté ubicar o encontrar algo, me encontré con esto que estáis viendo. No se puede acceder a la información. ¿Casualidad? ¿O alguien ha decidido censurarlo? ¿O es un error? No lo sabemos. Lo cierto es que si intentáis ir a esa zona, veréis que os ocurrirá algo parecido. En fin, lo que os digo siempre, espero que os haya gustado este vídeo en el cual os hemos mostrado cosas curiosas e interesantes tanto del Google Earth como del Google Sky. Y asimismo deciros que, sin más,
desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.